Vamos. Empezamos entonces con esta tarde, ya con la última mesa que finaliza nuestro seminario antes de la clausura. La mesa ha sido denominada como estrategias y reposicionamiento frente a los nuevos escenarios que se presentan en nuestros países. En esta mesa, en realidad, tenemos la dificultad porque nos han dejado una valla bastante grande, las mesas anteriores, ¿verdad? Pero antes de empezar la mesa, yo sí quisiera agradecer nuevamente a Ana. He sido testiga de lejos de todo el trabajo que ha desarrollado para poder tener la posibilidad de estar en este seminario. Agradecer al equipo. Merece un gran aplauso, ¿verdad? También a un comité científico, porque hubo un comité científico que trabajó durante varios meses para que sea posible que logremos aterrizar este programa de estos 2 días y medio, ¿verdad? Entonces yo creo que también ellos se merecen un fuerte aplauso, ¿no? Y al equipo de la RIOT que ha estado ocupándose de toda la parte administrativa y para que todos pudiéramos estar estos 2 días y medio aquí en Uruguay. Ellas también merecen un fuerte aplauso de todas. Bueno, nuestra mesa es una mesa en realidad que nos trae el trabajo de los nodos. Todos sabemos que la RIOT está conformada por nodos, el nodo andino, el nodo sur, el nodo centro, y son nodos que tienden a relacionarse y a reunirse permanentemente. Entonces, lo que hoy día nos van a presentar las compañeras es el trabajo, es el resultado de lo que los nodos han trabajado a partir de algunas preguntas que se nos hicieron y a partir de eso los nodos discutieron y este es el resumen de todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo previo al seminario. En la mesa nos acompañan primero, por este lado está nuestra compañera Evelyn Girat. Ella es presidenta de una organización o de la Organización Venezuela Libre de Drogas. Es psicopedagoga, especialista en problemas emocionales, cuenta con estudios de posgrado en educación preventiva integral en drogas, además de una formación complementaria en neuropsicología y resolución de conflictos. Lidera acciones de prevención y educación y pertenece al nodo andino. Carolina, que la tengo por aquí, Reyes, ella es psicóloga. Comentaba y van a darse cuenta que esta es una mesa de psicólogas. Todas aquí somos psicólogas de profesión. Ella está vinculada a la labor social en Hogar de Cristo en Chile, cuenta con experiencia en el ámbito de trabajo social y comunitario, contribuyendo al desarrollo de iniciativas orientadas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad social y forma parte del nodo sur de la RIOT. Por este lado nos acompaña nuestra amiga Isa Urriola, ella es psicóloga también, representante de Cruz Blanca panameña, cuenta con experiencia en el ámbito de trabajo humanitario y comunitario, vinculada al desarrollo de acciones orientadas a la atención social y la respuesta en contextos de vulnerabilidad y el fortalecimiento de iniciativas de apoyo a la población. Forma parte del nodo Centroamérica, México y el Caribe de la RIOT. Y, no menos importante, porque es nuestra vicepresidenta de RIOT, ¿no? Tenemos a Felisa Pérez, ella es psicóloga y una de las principales impulsadoras de la red de atención de drogodependencias en Cataluña, con más de 4 décadas ella empezó muy adolescente. Ella empezó cuando era adolescente, ¿ya? Con más de 40 décadas de trayectoria en el tercer... 4 a 4. Ya me fui a las 40. 4 décadas de trayectoria del tercer sector. Ha dirigido servicios
Ella ha estado en diferentes cargos en plataformas del ámbito social y de las adicciones. Actualmente es presidenta de ABD, Asociación de Bienestar Desarrollo, vicepresidenta de la RIOT y de la UNAD, que es una red de atención de las adicciones. Además, está en la Secretaría del Fórum de Salud Mental y Adicciones de Cataluña y forma parte del Nodo España de la RIOT. Bien, estas son las presentaciones previas, ¿no? Y conforme las hemos ido presentando, van a ir presentando sus análisis que se han hecho a través de los diferentes nodos. Ahora, la modalidad de trabajo va a ser que hemos tenido 4 preguntas para desarrollar, ¿no? Entonces, vamos a lanzar las preguntas y cada una de nuestras compañeras comentará en relación a esa pregunta y así haremos las 4 rondas, porque son 4 preguntas, ¿no? Un poquito para no perdernos, preferimos hacerlo y trabajarlo por preguntas. Ahí en la pantalla podemos ver los 4 temas, que son los temas los cuales van a trabajarse en esta mesa. Empezamos con el primer tema o la primera pregunta que señala, ¿no?, que si han tenido que realizar algún reposicionamiento técnico ante cambios, si los hubiera habido en sus regiones, de las políticas y si su respuesta es afirmativa, cómo se han dado estos cambios, ¿verdad? Entonces empezaríamos, conforme las hemos ido presentando, empezaríamos por Evelyn. Bueno, en el caso del nodo andino, nosotros solamente, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Estamos participando 3 países, ¿ok? Colombia, Perú y Venezuela. Por Colombia participó en el desarrollo de este análisis Corporación Caminos, Corporación Surgir y Hogares Clarita. ¿Me escucha? Sí. En Perú, así sí, ¿será que me lo pego más? En Perú, CPSU, y en Venezuela, Venezuela Libre de Drogas. Esto fue un trabajo compartido por todos los integrantes, aunque a veces está mucho mejor. Aunque bueno, yo no lo veo como un documento muy representativo por el número de instituciones. No tenemos inclusive a algunos países que nos hubiera gustado también tomar en cuenta, pero no por ello deja de ser interesante porque cada equipo a su vez lo pudo reflexionar con su grupo, ¿no? Y entonces eso hacía más interesantes las conclusiones. Sobre los reposicionamientos técnicos ante los cambios de políticas, todos coincidimos en que sí, hemos tenido que realizar reposicionamientos técnicos importantes, porque bueno, han cambiado los escenarios en materia de drogas y de alguna manera eso nos ha llevado a centrarnos en lo que casi exclusivamente ha sido el control y la represión. Nosotros hemos ido avanzando o generando algunos cambios para poder tener políticas más integrales e incorporar dentro de nuestros programas elementos de la salud mental que fueran centrados en derechos humanos. Realmente sentimos que esto no termina de aterrizar, porque como estamos hablando de políticas, ¿ok? Después quiero hacerles una reflexión de lo que cada país dijo en especial. Nosotros sentimos que esto es un discurso que no nos permite llegar a la práctica porque se sigue priorizando lo represivo. Creo que eso ya lo hemos dicho en todas las mesas y hemos coincidido, ¿no? Eso tiene que ver con la asignación de presupuestos, que por supuesto al llevarse a la reducción de la oferta, nosotros trabajamos todos en reducción de la demanda prioritariamente, nos hace el panorama bastante complicado. En Colombia sienten sus representantes, el país ha sido más visible en su política y más estructurado. Pasó del enfoque de guerra contra las drogas a un enfoque de salud pública, derechos humanos, protección ambiental, construcción de paz. El enfoque de reducción de riesgos y daños en las políticas de drogas están presentes y ha ganado popularidad en los últimos años. La política nacional establecida para 2023-2033, que se denomina Sembrando Vida, desterramos al narcotráfico, es favorable a un enfoque más humanitario.
centrado en personas y los contextos sociales, pero se considera que realmente no hay un plan concreto que pueda ver cuáles van a ser las estrategias y de qué manera se va a materializar. Se manifiesta preocupación por el apoyo gubernamental al tratamiento indicando que el enfoque se ha vuelto demasiado clínico y ha perdido el valor de los aspectos sociosanitarios fundamentales. Se consideran que las nuevas normativas estatales dificultan el trabajo de las organizaciones del sector civil que han venido acumulando una gran experiencia en el área de salud mental, porque la política actual no da esa prioridad y en prevención tampoco lo ven como un enfoque. Y bueno, de alguna manera manifiestan preocupación sobre posibles cambios políticos que de alguna manera podrían seguir implicando una revisión en estas políticas. En Perú, bueno, el equipo de CPSU, porque no fue una opinión solamente de su representante en el nodo, sino en equipo, ellos consideran que Perú ha sido más conservador, que sí ha hecho ajustes técnicos, pero su política contra las drogas 2020-2030, de alguna manera sí ha incorporado el enfoque de salud pública y de atención integral, pero no se ve clara cuál va a ser la relación con la sociedad civil. Igualmente, Perú considera que ellos, bueno, no considera, se ha caracterizado por un contexto de inestabilidad política, con cambios presidenciales muy frecuentes, que han influido en la continuidad y consistencia de algunas políticas públicas, incluyendo, por supuesto, las relacionadas en drogas. En términos generales, consideran que históricamente ha sido una tendencia a que las políticas van más orientadas a la reducción de cultivos ilícitos, el control del narcotráfico, bueno, con un fuerte énfasis en la interdicción y la reducción de la oferta. No obstante, este enfoque ha tenido que otorgar menos peso relativo a las estrategias de reducción de la demanda, particularmente aquellas vinculadas a la prevención del consumo y la atención integral. Entonces, en los últimos años, aunque se han incorporado elementos de salud pública y enfoques multisectoriales, el eje estructurante de la política sigue estando predominantemente asociados al control de la producción y al combate de las economías ilegales. O sea, que volvemos un poco a ver lo mismo y ver el mismo. En el paralelo, bueno, ¿qué nos ha pasado a las organizaciones civiles? Hemos enfrentado un entorno normativo y operativo cambiante con ajustes regulatorios frecuentes que han condicionado la capacidad de acción. Entonces ya ustedes lo ven por la misma experiencia en la red, que eso ha implicado el cierre de innumerables instituciones, tanto en el área de prevención como de tratamiento. Ha obligado a las ONG que quedamos activas reinventar modelos de intervención, adaptándonos a otras estrategias más inespecíficas que específicas, de bajo perfil institucional y con un gran acompañamiento en elementos psicosociales que nos permitan entonces bandearnos hacia pocas posibilidades que quedan. Este contexto genera limitaciones importantes en la continuidad y cobertura de los servicios especializados, particularmente en el área de tratamiento, lo que se traduce en brechas significativas en la atención de personas con consumos problemáticos de sustancias. Gracias, Evelyn. Ahora, Carolina. Hola, buenas tardes. Les pido disculpas, mi voz, estoy un poquito resfriada. Bueno, yo represento al Nodo Sur. Felisa se aleja de mí. Ya nos contagiamos aquí, Felisa, con el aire acondicionado. Yo represento al Nodo Sur. En el Nodo Sur estamos Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Y bueno, estuvimos trabajando en relación a este documento y me hace mucho sentido todo lo que hemos hablado en el seminario respecto primero de cuál es el rol de la sociedad civil con el retiro o no del Estado, el retroceso, donde como organizaciones hemos tenido que ir haciendo un reposicionamiento sobre las políticas. Especialmente en América Latina hemos tenido un cambio político respecto de la mirada también hacia los consumos problemáticos de drogas, que nos obligan a tomar reposicionamientos técnicos, éticos y políticos.
Y hoy no podemos mirar este fenómeno del consumo problemático o no, desde solo como el consumo individual, sino que tenemos que mirarlo desde una perspectiva mucho más comunitaria y no desde enfoques moralistas. Entonces, desde ahí debemos comprender la precarización económica que hemos tenido en nuestros países en este último periodo, la crisis habitacional, la violencia territorial, la exclusión social y las economías ilegales que sostienen. Está sin batería. Que sostienen las economías ilegales, perdón, que sostienen a muchas de las personas con las que nosotros trabajamos en este ámbito. En este contexto nos han aparecido varios perfiles, ¿cierto? Analizábamos varios perfiles de personas con consumo, personas mayores con consumos históricos y abandono social prolongado, un perfil más emergente de jóvenes con consumo de alto impacto, que se mezclan en circuitos de violencia, de exclusión social extrema y muchas veces, por no decir todas, expulsados de los sistemas institucionales, ¿ya? Expulsados del sistema escolar, del sistema laboral, y un perfil que tiene más bien que ver con el excluido económico, que son trabajadores y familias que se han ido empobreciendo por el sistema con el cual estamos hoy, que pueden llegar a situación de calle o a situación de vulnerabilidades severas por la crisis económica y habitacional que tenemos en nuestros países actualmente. Y esto nos va obligando, gracias, a ampliar los modelos de intervención mucho más allá del tratamiento del consumo de drogas. Si bien nuestro nodo en un gran ámbito se caracteriza por el tratamiento, también tenemos un área de prevención muy grande que hemos necesitado ir mirando para dar respuesta a las nuevas poblaciones. Itza. Bien, buenos días. Yo también estoy un poquito difónica. Parece que ahora es que me está pasando factura el frío. Hoy que me toca hablar. Bien, bueno, nosotros somos el Nodo Centro. ¿Se me escucha? Sí, ok. Nosotros somos el Nodo Centro, Panamá, México, Costa Rica y República Dominicana. Yo voy a hacer un resumen de lo que se acordó ese día y creo que es parte de lo que hemos hablado toda esta semana. Al final, todas las organizaciones vamos a redundar en las cosas que ya tenemos que ir cambiando, pero yo quiero hacer una observación antes de empezar con lo que voy a leer, y es que una de las cosas que todos tenemos que cambiar, y me lo refuerza hace un momento cuando se hablaba, es el pensamiento. Nosotros como profesionales cambiar nuestro pensamiento en este trabajo. Cuando me capacitaba en la parte de género, eso me sonó mucho, que nosotros los profesionales que trabajamos en tratamiento, prevención, somos los primeros que estigmatizamos muchas veces, somos los primeros que etiquetamos y somos los primeros que muchas veces podemos poner barreras en el trabajo que hacemos. Y creo que eso es bien importante y hay que resaltarlo en todo este proceso de trabajo que se ha hecho durante toda la semana. Podemos decir muchas cosas, pero nuestro pensamiento también tiene que ir flexibilizándose a los nuevos cambios, a las nuevas realidades, a los nuevos eventos, a todos los cambios que estamos viviendo en el mundo. Bien, nosotros como nodo pues expresamos que sí hemos hecho reposicionamientos técnicos importantes debido a los cambios políticos, económicos y sociales que se han impactado directamente a las políticas de droga y modelos de atención. Uno de los principales cambios que ha sido pasar de enfoques exclusivamente abstencionistas y represivos hacia modelos más integrales, centrados en la salud pública, derechos humanos y determinantes sociales, que son elementos que se ha hablado toda la semana. Esto responde a una realidad evidente. Las políticas punitivas no han logrado disminuir el consumo ni la violencia asociada al narcotráfico. Hemos tenido que fortalecer técnicamente el discurso sobre reducción de riesgo y daño, continuidad de cuidados y trabajo comunitario, porque las necesidades de las poblaciones vulnerables requieren respuestas más flexibles y humanas. Hemos tenido que incorporar salud mental como eje transversal y no separada del tratamiento de adicciones, fortalecer evidencia científica y monitoreo de resultados, que creo que es importante en nuestro trabajo, en nuestras organizaciones y en toda la región,
porque sin una data y sin un resultado no vamos a saber qué estamos haciendo bien o en qué cosas podemos mejorar. Y creo que eso es un punto también muy importante. Muchos de nuestros países no tienen data actualizada y trabajan sobre la base de información que tal vez ya no es tan realista en este momento. Fortalecer la evidencia científica y monitoreo de resultados y adaptar muchas de las intervenciones a poblaciones vulnerables que antes no se trabajaba y ahora se le tiene mucha fuerza, como a mujeres, jóvenes, personas en calle, población privada de libertad, migrantes y sobre todo incorporar herramientas virtuales y digitales post pandemia, que creo que ha sido un punto focal también el trabajo con la parte digital, pues los jóvenes también se mueven en eso y nosotros como trabajadores de esto tenemos que actualizarnos para entender cómo ellos se mueven. Aquí se habló mucho de que al joven hay que escucharlo, entonces nosotros tenemos que actualizarlo en todas estas herramientas y que muchas veces pues también nos cerramos a eso. Además, el crecimiento de fenómenos como migración, violencia territorial, exclusión social y economías ilícitas nos obligan a replantear constantemente las intervenciones. Ya no es posible trabajar únicamente desde un enfoque clínico individual, hoy debemos incorporar miradas territoriales, comunitarias e intersectoriales. Felisa. Vale. Bueno, yo decir que quien lleva el nodo es Lola, no ha podido venir y acabo de enterarme que tenía que hacer esto. O sea que, vale. A ver, yo la primera pregunta, claro, nosotros somos solamente el nodo España y de las 9 entidades que estamos en la RIOT, 8 están dentro de lo que es la UNAT. Por lo tanto, nuestra línea va en común con lo que está haciendo en este momento UNAT. Deciros que en España está el Plan Nacional de Drogas, que dicta el proyecto para toda la nación, pero luego están los planes autonómicos que lo ponen en funcionamiento o no, o ponen parte o no, y luego están los planes incluso de los municipios o de las diputaciones. Hay como 4 tipos diferentes de administraciones. Con lo cual, cada uno aplica, lo lógico es que los municipios apliquen todo lo que es de prevención y los planes autonómicos todo lo que es más de tipo tratamiento. Pero la línea conductora desde el Plan Nacional de Drogas, pues no es seguro que se siga o no se siga. A su vez, nosotros como organizaciones estamos organizaciones de primer nivel, federaciones y después está la UNAT. La UNAT, que a su vez está en otra superfederación que es de cuarto nivel, que es de todas las entidades que hay en España, es de todos los temas sociales en general. O sea que no solamente está drogas. Pero nos va muy bien porque vamos aunando criterios, sobre todo de incidencia política, en muchos temas, como la ley del tercer sector, que hemos estado trabajando, u otros temas, y nos ayuda a que no estemos aislados, el tema de las drogas no esté aislado, sino que esté en colaboración con el resto de servicios que pueden ser de mayores, de infancia, de discapacitados, de todas aquellas problemáticas sociales que existen. Dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos estado haciendo en la UNAT? En la UNAT últimamente lo que hemos hecho es ver que necesitamos bajar al terreno de las entidades, que a veces las estructuras que creamos se quedan como estructuras, pero no están en consonancia con sobre todo con las pequeñas entidades que están en territorios alejados y que se sienten solas y que sienten que la UNAT está allá, que bien no se sabe para qué sirve. Pues hemos hecho toda una política de transformación y de cambio, que estamos en ello, para poder acercarnos mucho más y que se acerquen mucho más y que sean trabajos conjuntos de toda la red, que somos 200 entidades que trabajamos en drogodependencias y que cada una somos de su padre y de su madre, diferentes, pero estamos creando, como hace la RIOT, a través de las comisiones de trabajo, estamos creando
pues programas, estamos creando, cada año hacemos el perfil de usuarios que tenemos dentro de la red, a qué tipo de población nos estamos dirigiendo, cuáles son los problemas que vamos viendo que tenemos, y con todo este bagaje que nos da la UNAD, estamos participando en el Plan Nacional de Drogas de una forma muy importante en este momento. Se han creado los grupos, como ya se dijo aquí, de CEDOA, y CEDOA son para trabajar la nueva estrategia. Y hay como 7 u 8 grupos diferentes. Dentro de esos 7 u 8 grupos los dirigen, pues 3 o 4 grupos están dirigidos por la UNAD. Y luego hay otros grupos que están dirigidos por otras organizaciones. Por lo tanto, estamos intentando que la incidencia política llegue y que lleguemos a la mínima entidad de primer nivel que está en el pueblecito más lejano de Andalucía, por ejemplo. Hemos intentado reagruparnos nuevamente, repensar conjuntamente y hacer partícipes a todas las entidades. Bien, ahora... Se me ha olvidado una cosa que es importante, y es que nos han cambiado el delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, que la Riot nos conocía muchísimo a la Riot, que estábamos en mucha relación con la Riot, y que en este momento pues tenemos una nueva delegada que pues es nueva en el terreno en todos los sentidos, con lo cual tendremos que trabajar muchísimo en la aproximación a la nueva delegación del Gobierno. Bien. La siguiente pregunta habla sobre, ante el panorama de los cambios en las políticas que posiblemente se den en sus países y que posiblemente afecten sus regiones, ¿cómo creen ustedes o cómo creen sus nodos se debe prepararse las organizaciones para poder afrontar estos cambios? Evelyn, ¿empezamos? Bueno, nosotros decíamos que no podemos perder la capacidad de adaptación, que tenemos que ver cualquier espacio como una gran oportunidad y sobre esas oportunidades seguir activados. Obviamente con una actualización técnica, con un trabajo cooperativo, que todos sabemos que en materia de drogas todo cambia rápidamente, hasta los tipos de consumos, y que por eso nosotros tenemos que seguir trabajando con modelos que no sean estáticos, que sean permisivos, en el sentido de no seguir insistiendo en lo que ya desde hace años sabemos que no va a permitirnos avanzar. Tenemos que fortalecer nuestros equipos técnicos, capacitarlos, entender que hay que estar alineados con la evidencia científica y con las buenas prácticas internacionales que nos dan rutas interesantes. Desarrollar modelos más integrales que contemplen, por supuesto, los aspectos de salud mental, de habilidades, tomar en cuenta los determinantes sociales. Y también creemos que es fundamental escuchar, como se ha dicho aquí, escuchar realmente las historias, escuchar a las nuevas generaciones, saber hacer una interlocución efectiva, ser más cercanos, más participativos, más conectados. Obviamente entendemos que el trabajo intersectorial tiene que ocupar un lugar importante, que esto no es un desafío único de nuestro sector, tenemos que trabajar con el Estado, con el sistema educativo, con el sector salud, sobre todo, por supuesto, como dijimos, con los actores de las comunidades. Y bueno, finalmente no trabajar en una acción de reacción, sino de anticipación. Carolina. Bueno, frente al debilitamiento de las políticas públicas en nuestros territorios, las organizaciones hemos tenido que salir a fortalecer nuestras redes comunitarias, ver cómo sostener dispositivos de bajo umbral que permitan el acceso a más personas y generar estrategias que sean territoriales, y que es algo que en el nodo también hemos ido tratando de sostener, de acompañarnos entre países, trabajar en reducción de daños, ir
incorporando más estrategias que tengan que ver con la reducción de daño, que entendemos que además en Latinoamérica se trabaja de una manera distinta, es más bien un modelo que nos lleva a respetar derechos de las personas. No tenemos tantas políticas que tengan que ver con las que se generan en Europa o en otros continentes, sino que más bien el respeto de los derechos de las personas. Y contener situaciones de violencia compleja que han estado ocurriendo también en nuestros países. Ahí Ana y algunos otros compañeros lo han mencionado, disputas territoriales, nos hemos visto ahí involucrados en situaciones de violencia compleja que hace unos años no vivíamos en esta parte de Latinoamérica. Pero el desafío no puede ser solamente resistir, sino que también tenemos que exigir políticas públicas acorde a lo que estamos viviendo hoy día. Si bien con unos gobiernos bastante intransigentes nos es más difícil, pero estamos ahí fuertes como no para poder plantearnos desde la incidencia pública, de la incidencia política, defender el financiamiento estable. Ahí los compañeros argentinos lo han vivido en carne propia ya hace unos años, el financiamiento inestable, no saber si pueden continuar. Y bueno, en Chile también hoy día lo estamos comenzando a vivir. Y evitar que el Estado naturalice su retirada, esto de quitar políticas públicas, de disminuir presupuestos, que hoy día es algo común para nuestros países del nodo. Debemos ahí plantearnos desde la incidencia para poder evitar esta retirada. Generar marcos más eficientes en términos de salud pública y cohesión social, y desde ahí respuestas eficaces que integren salud mental, vivienda, trabajo, priorizar la comunidad y el vínculo también, trabajar interdisciplinariamente y sostener enfoques de derechos humanos, que es como las entidades del nodo nos hemos planteado. La criminalización y las respuestas exclusivamente punitivas no han demostrado resolver los problemas sociales vinculados a drogas y exclusión. Por el contrario, aumentan el estigma, hacen que las personas se alejen de los dispositivos de tratamiento, profundizan las rupturas comunitarias y expulsan aún más a las personas de los sistemas de cuidado. Y por tanto, estos reposicionamientos técnicos implican, primero, comprender la diversidad de consumos, porque además estamos teniendo consumos que son nuevos en nuestros territorios. Reconocer las complejidades territoriales, donde el Estado narco muchas veces se toma estos sectores. Reconocer las complejidades territoriales, incorporar enfoques comunitarios, fortalecer los dispositivos que integren reducción de daño y producir respuestas contextualizadas políticamente. Y desde ahí decir que no existe neutralidad técnica cuando hablamos del sufrimiento social. Las prácticas siempre están atravesadas por decisiones éticas y políticas. Itza. Bien, para nosotros nos enfocamos en 3 elementos básicos que tendríamos en que prepararnos ante los cambios que pueden presentarse en la región. Y esos 3 elementos son la capacidad técnica, la articulación comunitaria y la incidencia política. En primer lugar, pues fortalecer modelos de intervención basados en evidencias, derechos humanos y enfoque comunitario. Esto implica capacitar continuamente al personal y actualizar metodologías para responder a nuevas realidades sociales, pues sabemos que estas cosas cambian constantemente, el consumo y las dinámicas sociales. Por tanto, nosotros tenemos que prepararnos un poco más en temas de nuevas sustancias, la llegada de nuevas sustancias, todo este tema de la salud mental, el trauma, género, derechos humanos, inteligencia artificial y herramientas digitales. Y creo que aquí también es importante mencionar algo que no se había hablado en toda la semana hasta hoy, que es el autocuidado del profesional que trabaja en esta línea. Esta línea genera mucho desgaste. Entonces, siempre dentro de las políticas y los procesos nosotros debemos incorporar el autocuidado del profesional que trabaja en temas de consumo. Segundo punto, debemos fortalecer el trabajo territorial y las redes comunitarias. En nuestras regiones el Estado muchas veces no logra llegar a todos los territorios, por lo que las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo actores claves en prevención, acompañamiento y reinserción social, y ahí por eso que se fortalecen, y ayer lo comentaban, o el martes creo, y hablaban del fortalecimiento de las comunidades religiosas, que tal vez para algunos pueda sonar escandaloso, pero tenemos que
que ser claros en que las comunidades religiosas históricamente han soportado mucho de lo que a veces nosotras como organizaciones sociales no podemos. Entonces creo que también un aporte sería pues que se trabaje preparándolos a ellos desde nuestras oportunidades, dándoles las herramientas a ellos también para que puedan hacer un trabajo un poquito más científico y de calidad y que tal vez por años no han hecho adecuadamente. Y creo que eso es importante. Y por último, es fundamental fortalecer la incidencia política y la sostenibilidad institucional. Los cambios de gobierno suelen afectar presupuestos y prioridades, por lo que las organizaciones necesitan mayor capacidad de diálogo, generación de evidencia y construcción de alianzas nacionales e internacionales, que es lo que estamos haciendo aquí, que creo que es lo valioso, el poder hacer alianzas y poder apoyarnos como organizaciones para el trabajo que cada uno hace dentro de los nodos y que es muy, muy interesante. Felisa. Bien, nosotros el modelo de intervención llevamos aplicándolo ya hace muchísimos años, pero siempre hay que profundizar un poco más y más allá, y entonces van surgiendo ideas constantes de cosas que se nos están perdiendo por el camino, como puede ser la relación entre justicia y drogas. Y ahí estamos haciendo un trabajo bastante importante a nivel nacional y desde algunas autonomías. De tal manera que estamos ofertando la posibilidad de que encajar la entrada a prisión y la derivación, entrada y salida, y cómo se puede hacer, que esto sería para una tesis, cómo podemos hacer para que cada vez hayan más medidas alternativas a prisión, que son más justificables, más baratas y más exitosas. Esto por un lado. Por otro, el trabajo que os decía de relacionar las entidades más pequeñitas de todo el territorio de España, les estamos ayudando a que se federen, a federarse, y a que en cualquier momento que pueda haber cualquier problema no vayan solas, vayan acompañadas de la UNAD y que podamos ayudarles en aquellas tomas de decisiones que a veces tienen en algunos territorios los políticos y que pueden desmontar de un día para otro las entidades. No es fácil trabajar esto porque realmente en este momento en España el problema de las drogas no es ningún problema. Ha pasado a ser una cosa más, con lo cual, una cosa más quiero decir, no está ni en el 20-picoavo puesto, llegó a estar en el tercero, no está ni en el 20avo puesto. Por lo tanto, cada vez si hay menos problemas de drogas, o la percepción es esa, cada vez la reducción económica va haciéndose mayor. Por lo tanto, estamos intentando desde la UNAD constantemente estar dando mensajes y cada vez se está trabajando mucho más todo lo que es comunicación hacia el exterior. El día 26 de noviembre, pues tenemos muy estudiado qué es lo que tenemos, de junio, qué es lo que tenemos que hacer, qué vídeos tenemos que hacer durante un cierto tiempo todas las entidades a la vez, cómo tenemos que trabajar más en común aquel relato que tenemos que hacer para que la población vea que seguimos teniendo graves problemas, porque de hecho hay mayor demanda de tratamiento que hace 30 años, pero la percepción es que no hay problema. Y los problemas de reducción de daños de los que nos sentíamos súper orgullosos, tal y como lo habíamos ido enfocando y habíamos logrado trabajarlos, pues en este momento están retrocediendo tremendamente. Con lo cual, ahí vamos a tener que hacer un trabajo durante todo este año importante de posicionamiento y de ver cuáles son los objetivos que nos marcamos y ver cómo lo podemos hacer. Y hasta ahora ya está. Bien, la tercera ronda nos permite hacer un análisis sobre, a partir de estas políticas o de estos cambios de política, cuáles serían los valores y las prácticas irrenunciables y aquellos que hay que considerar que podríamos cambiar. Eveli.
Bueno, para nuestro nodo consideramos que hay que mantenerse firme en base a la ética, las técnicas adecuadas y las acciones de justicia. Por supuesto, siempre enfocados en derechos humanos y en la participación comunitaria. Para nosotros llegamos a un consenso que era irrenunciable el trabajo en base a la evidencia, porque en eso hemos ido avanzando, y a las responsabilidades sociales. Y como lo dije anteriormente, teniendo siempre como centro de acción a la persona con sus historias y sus realidades, complejas, pero realidades que hay que escuchar, que nos permite la cercanía y que nos permite entonces un acompañamiento con estrategias que vayan dando respuestas. Luego, bueno, decíamos en cuanto a lo necesario que hay que cambiar, por supuesto, enfoques rígidos, que no estén conectados con las nuevas generaciones, con las nuevas realidades, con los nuevos cambios. Inclusive hemos hablado aquí que no solamente centrados en las sustancias, sino también en otros comportamientos que presentan conductas problemáticas. Y siempre hablábamos mucho del tema de la participación juvenil dentro de este desarrollo de nuevas estrategias y nuevas ideas, porque requerimos innovación metodológica y metodológica y tecnológica, definitivamente, ¿no? Y una comprensión más profunda de lo que hoy trata los elementos de la salud mental y el bienestar. Carolina. Bien, voy a ser más breve porque nos queda poquito tiempo, así que bueno, para nosotros en el nodo trabajar técnicamente no significa abandonar posiciones éticas, sino que más bien al contrario, trabajar desde la evidencia, desde la sistematización y las metodologías de intervención que han sido probadas ya, no tenemos por qué inventar la pólvora, sino más bien poder mirar lo que ya han hecho otros países también. Y deben estar al servicio de la dignidad, por supuesto, de los derechos humanos, de la participación y de la inclusión social. Como organizaciones no solo trabajamos con el sufrimiento, sino también tenemos que ver cuál es el sentido de comprender y de trabajar respecto de los cambios que puedan ocurrir en las personas. Bien, ¿cuáles son los valores y prácticas irrenunciables? Bien, los valores para nosotros como región, valores irrenunciables son el respeto a los derechos humanos, que definitivamente ha sido muy marcado en estas sesiones, la dignidad de las personas, la equidad, la justicia social y el acceso universal a servicios de calidad y la ética profesional. También es irrenunciable entender a las personas con consumo problemático desde una perspectiva humana y no criminalizante. Debemos seguir defendiendo la evidencia científica, la participación comunitaria y el enfoque de salud pública. Entre las prácticas que debemos transformar está precisamente la mirada punitiva y moralizante que históricamente ha predominado en las políticas de droga, que eso también se ha mencionado mucho en estas sesiones. Necesitamos dejar atrás modelos fragmentados, excluyentes y centrados únicamente en la abstinencia como única meta válida. También debemos cambiar prácticas institucionales poco articuladas, donde prevención, tratamiento y reinserción funcionan separadamente. La región necesita avanzar hacia sistemas integrados y continuos de atención. Y otros aspectos importantes es transformar la manera en que se distribuyen los recursos, que pues tal vez no está a nuestro alcance, pero ser parte de la incidencia pues puede cambiar la política también. Actualmente muchos países siguen invirtiendo más en represión que en prevención, tratamiento y reducción de daño, a pesar de la evidencia sobre la efectividad de estos enfoques. Cierro esta pregunta con esta frase. Las metodologías pueden cambiar, pero la dignidad humana no. Felisa. Seré muy breve. Nosotros, el valor que no podemos renunciar es trabajar en red, pero trabajar en red colaborativa. Siempre digo que cada uno de nosotros somos prescindibles, pero el conjunto tiene que ser imprescindible. Y no podemos renunciar a las prácticas colaborativas y no pensar que uno es el que salva vidas y los otros están haciendo otra cosa. No,
es los procesos que necesitan las personas, a veces necesitan de un tipo de recurso y a veces necesitan otro. Y eso no quiere decir que resulta que no seamos capaces, sino que cada persona, adaptar a cada persona, que es lo que estamos haciendo en este momento. Por tanto, es una práctica irrenunciable el trabajar en red. ¿Y qué hay que considerar cambiar? Pues la verdad es que en este momento el relato, lo que os decía, el relato lo tenemos que cambiar y tenemos que llegar a más población que entienda lo que estamos haciendo. Implicar familias, implicar usuarios, implicarlos porque la causa es de una causa de todos, no solamente de los profesionales. Bien, gracias. Había una última pregunta, pero creo que la vamos a abrir con participación de 2 personas, 1 minuto, porque en realidad esto atañe a toda la red, ¿no? La pregunta es, ¿qué deberían hacer las organizaciones de la RIOT ante los retrocesos de las políticas? Abrimos, porque creo que acá ya las compañeras durante su participación han ido dando respuesta a esta, pero queríamos de alguna manera abrir 2 participaciones por 1 minuto para poder señalar y responder a qué es lo que ustedes creen debemos hacer desde nosotros, desde cada una de nosotras. ¿Quién le gustaría comentar algo? ¿Alguien de la mesa? No importa, soy representante de la red de... Parece que lo tengo que usar porque si no, no me van a oír. Está bien. Y fui presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay desde el 2011 porque consideré que los canábicos éramos considerados delincuentes. Yo estuve detenida 3 veces, pasé 2 veces al juez penal que me mandó a casa porque soy profesional, tengo 2 títulos. El estigma, ¿no? Vaya señora, usted tiene 3 hijos, 2 casas, qué sé yo. Los otros no tienen esa suerte y por eso soy activista, porque tuve la suerte de tener una educación pública muy buena en este país. Y bueno, decidí abocarme a esto. Cuestión que, bueno, me di cuenta que si no teníamos una personería jurídica, nadie nos iba a tomar en cuenta. Y formé una asociación civil con profesionales, 5 periodistas y 3 abogados. Eso era lo que yo les quería transmitir. ¿Cuántos abogados tienen ustedes en sus organizaciones? Porque si el cambio es de política y para que sea estable, se tiene que transformar en leyes. Y es fundamental tener abogados penalistas y constitucionalistas. Yo tenía 2. Álvarez Petralia fue uno de ellos, que además me ayudó a formar el primer club canábico en la ilegalidad. Y ahora es el primer club legal de la humanidad, dicen ellos. Me encanta porque están muy orgullosos, pero es cierto, es el primer club canábico legal de la humanidad. Y tenemos la suerte de que tuvimos un presidente como el Pepe. Pero si no se hubiera transmitido todo esto a una base legal que verdaderamente tenga la base de estas políticas, no hay tratamiento posible, porque como dijeron en el primer día, todo cambia. Las personas cambian y pensamos, tenemos que empezar de vuelta todo. Y creo que también entre nosotros tenemos la obligación de repensar el concepto de drogas. ¿Qué es drogas? Tendría que ser lo primero en cualquiera de estos seminarios que hagamos. Yo, lo mencionaron, arranqué con mis hijos cuando volvían del primer cumpleaños infantil con una bolsita de caramelos y se la secuestraba para mañana llevar a la escuela porque las drogas se comparten. Y el azúcar es la primera de las drogas que consumimos, no seamos todos tomamos mate, café, qué sé yo, pero resulta que los que usan drogas son otros. La mateína, la cafeína, el azúcar, cosas que cotidianamente consumimos, somos todos usuarios de drogas, más duras, más blandas, más inofensivas. Pero como dijeron ya, la cuestión no está en la sustancia, está en las personas. Entonces, eso, rever cuál es la
verdadera incidencia política que estamos haciendo en función de las leyes, que son las que se mantienen cuando las señoras de las 40 décadas nos vamos y dejamos a los chicos. Sí, yo también estoy en esa, la tuya, ¿está? 40 décadas. Pero bueno, a mí me dicen tía, pero bueno, vamos en eso, porque las formaciones a veces nos siguen, a veces no, pero las leyes quedan y son más difíciles de cambiar que los decretos y las resoluciones municipales, los digestos y qué sé yo. Entonces, rever nuestra integración y bueno, y tratar de buscar a esos abogados que, más allá de que usen o no, defienden la libertad y los derechos de las personas. Gracias. Fabián, con Fabián estaríamos terminando. Bien, muchas gracias. Un aplauso. Vamos a ir cerrando. Sí. Ya vamos a cerrar entonces la mesa. Espera un Se momentito. contesta. En casi todas las organizaciones hoy día, por mal que nos pese, estamos incorporando abogados. Pero es que además, si quieres cambiar leyes, también los estamos incorporando en las redes a más alto nivel para que nos puedan ir traduciendo, tal como tú dices, los deseos nuestros en realidades. Se están incorporando. Incluso tenemos pues una organización como es la plataforma que hay en Andalucía, que prácticamente está formada por abogados. O sea que, queramos o no, hemos ido incorporando constantemente abogados. Pero hay una cosa que me ha vuelto, de las que has dicho, que he vuelto a repensar y que hoy lo he hablado con algunos. No estamos transmitiendo a nuestros trabajadores y a nuestros voluntarios, pero sobre todo a los nuevos trabajadores y a los voluntarios, nuestra misión. No sabemos, no lo estamos transmitiendo bien. No estamos haciendo una transmisión de valores y vienen a trabajar como si fueran a una multinacional. O sea, no estamos transmitiendo el por qué nacimos y el por qué tiene sentido nuestra organización. Con lo cual llega la hora y se va. Y yo me he pasado mi vida haciendo reuniones por la noche, yéndome los fines de semana no sé dónde, tal. No estamos pidiendo tampoco eso. Pero yo ahora tengo que hacer un mercadillo de una donación que he tenido en un fin de semana y necesito gente que me colabore. Pues seguramente vendrán más voluntarios que trabajadores. También vendrán trabajadores. Pero el sentido de pertenencia a lo que es una ONG no la estamos transmitiendo suficientemente bien. Bien, Y es la transformación social. Gracias, Felisa, gracias, Evelyn, gracias, Carolina, gracias, Tita, gracias a la Riot por la posibilidad de estar en esta mesa.